Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Currell. Bendiciones, soy Sandra Navarrete. Nosotros somos líderes de adolescentes en la Iglesia Dios de la Profecía en Centenario, Argentina. Y queremos hoy reflexionar sobre algunos temas. Amén. Queremos compartir con ustedes el proyecto de vida en la adolescencia. Queremos reflexionar sobre las necesidades del adolescente para poder construir su proyecto de vida. Sabemos que hay etapas que los adolescentes tienen que pasar. Unas son las influencias que recibe, su crecimiento, el medio que lo rodea, y queremos tratar con ustedes también algunas estrategias para juntos poder guiarlos y ayudarlos, ¿no?, en este proyecto de vida en la adolescencia. Así es, entonces vamos a acompañar al adolescente en todo este proceso. Hoy vamos a desarrollar 4 puntos esenciales que hemos visto y desarrollado para que ustedes también puedan evaluar en sus hogares y también acompañarnos en esta tarde. ¿Sí? Tenemos que reflexionar, ¿sí?, hacia dónde construir. ¿Sí? Ese es el primer punto que hoy vamos a estar viendo. ¿Sí? Tenemos que ver que todos tenemos capacidades, gustos, ¿sí?, heredados. Entonces, y lo que nosotros recibimos y tenemos como familia, como padres, como maestros, también son aplicados a ellos, ¿sí? Ellos lo que reciben por herencia, tienen también una inclinación hacia los gustos que tienen los padres, los que tienen los maestros, ¿sí? Entonces hay una inclinación interna propia de cada adolescente, ¿sí? Para todo ello, Dios nos dotó a todos de un intelecto, ¿sí?, de capacidades, de la capacidad de pensar, de tener emociones, ¿sí?, la capacidad de sentir y de la voluntad, es la capacidad de elegir. Amén. Sabemos que también en esto, toda acción que tengamos nosotros tiene una consecuencia. Amén. La construcción del proyecto de vida tiene que ver con que Dios nos hizo únicos a cada uno e irrepetibles. Somos todos diferentes y todos tenemos capacidades para poder aportar en esta sociedad, en este mundo. Amén. Cada uno tenemos un propósito en esta vida, ¿no?, en esta tierra. El Señor nos hizo y nos creó con un propósito en particular a cada uno de nosotros. Lo que debemos encontrar, ¿cuál es nuestro propósito acá en la tierra? Si bien el proceso que pasa al adolescente es un cambio de lo que es niño a ser adulto, sabemos que hay muchos cambios, tanto físicos, emocionales, espirituales. Entonces lo importante es que como familia, como padres, como tutores, podamos estar ahí en esos cambios. Porque no es que a veces cometemos el error o hemos escuchado que como ya está en la adolescencia es como decir ya es tarde, ya es como que está encaminado hacia... Pero no es tarde, es el momento donde estamos a tiempo para poder guiarlos a ellos. Así es, entonces armar el proyecto de vida es mucho más que pensar en qué hacer. Se trata de definir de quién es ser, ¿sí?, de cada adolescente, de quién ser en sí mismo. Por eso, de esta manera damos respuesta al propósito de Dios para la vida, ¿sí? Sabemos que el adolescente, como decía bien Sandy, recién desde el niño a la adultez sufre cambio, pasa cambio, entonces, y esos cambios son tanto físicos, tanto emocionales, intelectuales, también espirituales. Entonces, en cada proceso, en cada cambio que va sufriendo un niño hacia la adultez, sufre esos cambios abruptamente, por lo cual nosotros como padres, como maestros, líderes, debemos estar con ellos para acompañarlos y guiarlos en esta construcción permanente que se va modificando, ¿sí? Recuerde que esto es una construcción diaria que se va modificando en todo momento, no solamente es de la noche a la mañana, sino que tiene varios procesos el adolescente por cambiar y llevar a la adultez, ¿sí? Es también muy importante, ¿sí?, permitirle a nuestros adolescentes, permitirle a estos niños, adolescentes y jóvenes la actividad, las tareas, permitirle a ellos que puedan desarrollar sus capacidades, que puedan encontrarle sentido a la vida, ¿sí? En eso tenemos que apoyarlos, tenemos que acompañarlos, tenemos que saber guiarlos para que ellos puedan encontrar ese sentido a lo que es la vida en sí, que ellos tengan un modelo de vida, ¿sí? Y además también vamos a estar viendo y vamos a desarrollar este punto, identificando dónde construir, ¿sí? La adolescencia es un punto de transición, ¿sí? Es un recorrido donde bien dijimos, donde el niño pasa al adulto, ¿sí?
Y es un proceso, es una etapa que no tiene que ser eterna, tiene que pasar, es un proceso de transición, donde el adolescente tiene que pasar, no tiene que estancarse el adolescente hasta ser un adulto, sino que es un periodo de transición donde se edifica, donde se construye, donde nuestros niños, adolescentes, ellos tienen un rumbo, una guía hacia la vida. Por eso el proceso de crecimiento para llegar a ser adulto pleno, ¿sí?, es poder guiarlo y acompañarlo siempre, ¿sí? Ser adulto tiene que ver con tener libertad y también tener responsabilidades, ¿sí? Por eso nosotros debemos enseñarles a nuestros adolescentes de esta responsabilidad y esta libertad como adultos. También es importante que puedan aceptar que pueden tener frustraciones, ya que las frustraciones son las que nos ayudan a desarrollar tolerancia. Hoy en día la sociedad nos demuestra que no hay tiempo para las frustraciones, que es tiempo del éxito y no es así, sino que debemos también enseñarles que las frustraciones nos conducen a poder tener tolerancia, a poder aceptar, a poder tener esa sensación de decir, bueno, pasé por esto, pero gracias a Dios me ayudó a salir de esto y poder ver las cosas de otra manera, como una bendición, que es lo que es, ¿no? La manera de pasar estos propósitos es lo que cuando Dios nos da el propósito de la vida, ¿no? Que la palabra dice ser bendecido y también ser de bendición a otros. Así que eso es muy importante también. Muy bien. Bien decía Sandy, debemos ayudarlos a definir a cada adolescente el punto de partida, del inicio, ¿sí?, donde ellos deben comprender que hay modificaciones en este inicio. Y sabe que es la tarea y es la tarea de toda la familia, de toda la sociedad, de todo lo que los rodea a nuestros adolescentes, a nuestros niños adolescentes, a pasar esta etapa, ¿sí? Pero se tiene mucho que trabajar en su interior. Presta atención en esto. Se tiene que trabajar mucho en su interior en los adolescentes. Por eso hemos desarrollado 3 preguntas muy básicas para que ustedes también puedan anotar y prestar mucha atención. Y son preguntas muy sencillas que no hemos realizado todos como adolescentes, como niños, que habla de quién soy, ¿sí?, quién fui y quién llegaré a ser, ¿sí? Preguntas muy sencillas, pero que pueden definir en la vida de nuestros adolescentes, en la vida de una adultez con éxito, ¿sí?, con bendición. Así que... Como decía Cristian, también tienen que comprender que tienen que modificar su interior. Ellos, más allá del contexto familiar en el que vivan, hay cosas que están fuera de su alcance. Por ejemplo, familia, muchas veces hay chicos que no fueron deseados, hay chicos que les tocó vivir situaciones de calle, hay chicos que no saben si su mamá, su papá los ama. Entonces hay un montón de cambios que por lo primero que hay que empezar es por ellos, más allá del contexto que les haya tocado vivir a cada uno. Amén. Queremos compartir el pasaje de la Biblia que sabemos que Dios tiene un propósito con todos, amén. Una palabra que está en Salmo 119:35 dice: hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad, amén. Sabemos que hay un momento, que todos hemos pasado por esto, donde muchas veces sentimos un vacío en nuestro corazón y no sabemos qué es. Me ha tocado hablar con adolescentes que dicen: me siento raro, siento un vacío, siento que algo me falta. Y esa es la falta. Hemos podido junto a mi esposo poder decirle que ese es el vacío que a veces mucha gente que no tiene a Dios empieza a sentir y acude a cosas que no son buenas, que son perjudiciales para su salud. Y al tener esa necesidad, esa falta de Dios en sus vidas, empiezan a buscar por caminos equivocados. Lo importante es poder estar como tutores, como familia, ahí para poder decirle que es el momento en el que Dios quiere llenar sus corazones, que el Espíritu Santo quiere venir, consolar todo vacío, más allá, como les decíamos, del contexto de vida que les haya tocado vivir a cada uno. Así es, entonces debemos apoyarlos, acompañarlos, ¿sí? Vemos un amplio panorama de niños adolescentes donde diversamente en sus familias tienen distintas condiciones, ¿sí? Tanto como recién lo desarrollaba Sandy, padres separados, padres disfuncionales, ¿sí? Niños que han sido, por decirlo así, deseados, niños que no han sido deseados, que han llegado al matrimonio,
o fuera del matrimonio. Entonces debemos construir en ellos, primeramente, en la parte de quién soy, como primera pregunta, es fortalecer su autoestima. Es muy necesario, papá, mamá, que fortalezcamos entre familia la autoestima de nuestros niños, para desarrollar en ellos la posibilidad de lo que ellos pueden hacer, de lo que ellos son, de quiénes son en Jesucristo. Amén. Por eso hay que comprender que ellos son creados por Dios, que son especiales, que son independientemente son únicos. No hay otro ejemplar, no hay otra copia de cada de nuestros niños, cada adolescente. Por eso debemos ayudarlos en esta parte que es la adolescencia, ¿sí? También debemos reconocer que en el contexto donde construir, ¿sí? Definir quién ser no es fácil. Aún uno cuando ha crecido y ya creciendo, y aún nosotros que vamos creciendo, el quién ser no es fácil porque hay cambios muy rápidos, hay procesos muy rápidos en cada adolescente. Por eso hay muchos desafíos, ¿sí? Donde hoy se habla de cuál es el futuro, de cuál es el futuro de estos jóvenes, de qué le estamos preparando, cuál es la visión que ellos tienen hacia el adulto. Si hoy nos ponemos a pensar, viendo una estadística que estuvimos estudiando hace más o menos las décadas de 60, 70, el hombre y la mujer, más o menos el 70% de un hombre o de una mujer a la edad de 30 años ya era un adulto responsable, un adulto que tenía visión, pero estos adultos, ya habiendo sido niños, tenían un ejemplo de adulto. Hoy nuestros niños, nuestros adolescentes no pueden llegar a tener con mucha firmeza el formato de un adulto, de responsabilidades, que lleve un hogar, que lleve una familia. Entonces nuestros niños y adolescentes pasan ese proceso de que no tienen en su pensamiento o en su desarrollo cuál es la figura a ellos a tomar como ejemplo en la vida del adulto. Es verdad, también pasaba antes que todos aspirábamos a ser adultos y porque teníamos un modelo de adulto. Hoy en día cuesta mucho por todo lo que se mueve en la sociedad. Hoy cuesta más que las personas quieran llegar a la adultez y muchas veces viven en una adolescencia constante. Cada vez hay personas mayores se preocupan más por lo externo que por lo interno y se forman personas vacías. Y eso es lo que por ahí les cuesta a nuestros adolescentes, poder enfocar la mirada en alguien como a modelo a seguir. Entonces nosotros como adultos debemos ser ese modelo que ellos quieran llegar un día y decir: quiero formar mi familia con principios bíblicos, con valores, y cada vez en la sociedad cuesta más encontrar eso. Es difícil para nuestros adolescentes poder encontrar este ejemplo, esta visión o este ejemplo de vida. Entonces, también hemos evaluado y hemos visto de lo que hoy exige la sociedad, de lo que hoy está pidiendo la sociedad para un modelo de vida, para un modelo de adulto, ¿sí? Si hablamos de un futuro en el trabajo, hoy cada vez se exige más. ¿Sí? Se exige más en el estudio, en las responsabilidades, posiblemente, probablemente, para la sociedad, en poco tiempo se va a exigir más estudio. Por lo menos mínimo pensábamos cerca de 7 títulos. No solamente va a bastar con el primario, el secundario, sino también un terciario, una carrera universitaria, un posgrado, el manejo de otro idioma, si son 2 idiomas más o más, mejor. La capacidad o el manejo de las redes sociales. Entonces, si vamos evaluando hoy al día de hoy, la exigencia a la capacitación es mayor, es mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué lleva a nuestro adolescente que muchas veces se frustra antes de arrancar? Entonces, están pasando esta transición de ir al primario, de arrancar un secundario y no tener la visión de un futuro donde ellos ya ven que tienen que tener una carrera, una universidad, un posgrado, manejar otros idiomas, lo que es la tecnología. Entonces los avasalla. Tenemos 2 puntos que hemos visto que o los inhibe o el otro que lo lleva a superarse, pero nunca es saciado porque cada día hay que superarse. Hoy la tecnología ha avanzado. Y nos hemos dado cuenta que si nosotros no avanzamos, la tecnología sigue y uno se va quedando en el tiempo. Por eso es necesario que nosotros podemos guiarlo, acompañarlo,
darle esa seguridad. Amén. Entonces, debemos entonces hablar de la sociedad que es ser parecer, ser es parecer, ¿sí? Es divertirse, es tener. Entonces, sin embargo, ser es algo mucho más significativo, ¿sí? Tenemos que guiar al adolescente a construir un proyecto de vida fundado en la identidad de Dios, ¿sí? Que entiendan que Dios lo tenemos como una identidad, ¿sí? Hablando del trabajo, hablando de los ejemplos de los adultos, pues yo por ahí recuerdo, o también he escuchado que muchas veces los abuelos, los padres han dicho estudiar para que seas alguien. Tenés que estudiar para que el día de mañana vos seas alguien importante, terminar la carrera para que seas una persona con carrera universitaria. Y hoy vemos universitarios, gente de carrera que tiene su título, pero está frustrado. No encuentra, digamos, el trabajo en lo que él se capacitó o se instruyó. Entonces, saber guiar a nuestros adolescentes, guiarlo a un proyecto de vida, a un futuro, acompañarlo. Lo importante de esto es poder acompañarlo. Sabemos también que existe el miedo a fracasar en ellos, a no poder alcanzar sus sueños porque esta generación no tolera ni está preparada para el fracaso. Como vemos en nuestros adolescentes, todo lo quieren ya, quieren ir y conseguir y hacer y no quieren perder el tiempo. Pero tienen que entender que toda equivocación produce un trago amargo, en todos. Pero si le enseñamos nosotros a analizar sus causas, siempre uno aprende de ella. Bien dice la palabra que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así es, entonces, esto de la frustración es muy importante porque muchas veces nosotros le exigimos a nuestros niños, a nuestros adolescentes que tienen que terminar una carrera. ¿Qué hay si ellos repiten? ¿Qué hay si ellos fracasan? ¿O qué hay si esa carrera no les gusta? También tenemos que ellos tienen que ver el ejemplo de nosotros como papás. ¿Hemos nosotros podido alcanzar terminar los estudios? No hemos podido por alguna circunstancia en la vida, porque hemos tenido que salir a trabajar, porque hemos tenido que ocupar cosas del hogar, porque hemos venido de familias donde el sustento venía de parte de nosotros como hijos. Entonces hay que llevar todo ese panorama, esa guía, esa ayuda a nuestros adolescentes. ¿Sí? Hoy ellos están atravesando el estudio, están atravesando carreras, aspirarlo, pero también decirle, si vas a fracasar, podés fracasar, pero no es que vas a quedar ahí o que el mundo se arruine o que el mundo se destruye. Es importante, familia, en esto. Para un adolescente, algo para que para nosotros sea tan insignificante, para ellos todo. Hemos escuchado relatos y hemos escuchado también de nuestros adolescentes y de algunos que, por ejemplo, el desaprobar una materia a fin de año puede ser lo más terrible. Puede ser lo más desastroso para ese adolescente, ese niño, esa niña. ¿Por qué? Porque para ello la familia lo está mirando. La familia tiene toda la expectativa en el estudio, en que va a ir bien. ¿Qué pasa si desaprobó en la última materia a fin de año? ¿O qué pasa hoy con lo que estamos viviendo en esta etapa de cuarentena? ¿Qué pasa con nuestros adolescentes? Hay muchos que se están preguntando, nos quedamos, ¿qué va a pasar? Hay mucho enigma en ello de lo que va a pasar, mucha incertidumbre, ¿cierto? Entonces, como familia, como líderes, como padres, tutores, tenemos que acompañarlo. Que si se pierde el año, no importa, hay que avanzar. Lo importante es que hay que avanzar juntos como familia, apoyarlo, no lo deje y escucharlo. Sobre todas las cosas, escuchar a tu adolescente, escuchar a tu niño, porque ellos son muy especiales, ellos no hablan cuando uno quiere que le hable, ellos hablan en su tiempo, en su momento, en su minuto. Entonces debemos estar atentos como papá en qué momento ellos quieren hablarlo y abrir su corazón a lo que está sucediendo en sí mismo. Amén. Queremos darles estrategias. El punto 4 es estableciendo estrategias para acompañarlos. Una de las estrategias dice, los adolescentes no necesitan que los padres sean amigos, ni profesores, ni tutores que sean amigos. O sea, amigos, uno más del grupo, ¿no? Ellos necesitan un adulto que los inspire, que los desafíe a un modelo que disfrute la vida adulta y como ejemplo de vida los invite a animarse a crecer y dejar atrás la adolescencia. Amén. Más o menos estábamos hablando de este punto, que es cuando ellos encuentran, supongamos en nosotros, para jugar, reírnos. Podemos jugar, reírnos, pero también necesitan ellos que seamos adultos a la hora de aconsejar, a la hora de darle un consejo.
no siempre jugando y porque amigos no somos. Si hay algo que le decimos a nuestro hijo es que no somos sus amigos, somos sus papás. Y siempre como papás o como adultos, cada uno de ustedes tiene que querer lo mejor para su adolescente. ¿Amén? El referente es un adulto que siempre tiene nuevos desafíos. Sería el referente que debe tener nuestro adolescente, que tiene proyectos para hacer, que disfruta su profesión, que disfruta su ministerio, de su tarea como padre, como esposo o como madre en el caso de las chicas, de modo que los adolescentes pueden sentirse desafiados a construir un modelo de adulto. Es lo que seguimos hablando de lo mismo, que es cuando ellos tienen un referente y un modelo a seguir. ¿Amén? El adolescente también necesita que ese referente comparta con él su historia y los procesos que tuvo que vivir para transformarse en adulto, que pueda conocer los riesgos que vivió, los errores que cometió y ver en su vida el recorrido a transitar. Amén. Muchas veces pasa que nuestros adolescentes creen que nosotros somos grandes y que tenemos la vida resuelta, y no fue así. Cada uno de nosotros nos tocó pasar circunstancias, situaciones muchas veces difíciles y que nos formaron para poder ser hoy lo que somos. Y poder expresarle a ellos nuestras vivencias, lo que nos tocó vivir, cómo lo superamos. Muchas veces decimos cada uno forma su camino y llega un momento en que el adolescente necesita tener su propio encuentro con el Señor, pero creemos a veces que nuestro testimonio no les puede servir, pero sí, el hablar con ellos, el contarles nuestros procesos, les abre otra visión. Entonces pueden sentirse que no solo ellos se equivocaron, porque lo que queremos evitar es que puedan sentir frustración y se cierren. Entonces poder decirles que es un camino, muchas veces se hace difícil, pero con la ayuda del Señor y con los tutores que estamos ahí para cuidarnos se puede. Así es, entonces como líder de adolescente, como referente, como papá, debemos tomar un rol muy importante, ¿sí? Ubicarnos en el lugar que nos corresponde, por así decirlo. No podemos ser amigos, no es que uno no pueda compartir, reírse, jugar, pero ellos necesitan un referente serio, alguien en quien apoyarse, alguien en quien poder contarle las anécdotas, ¿sí? Pero muchas veces también nosotros como referentes debemos darle la posibilidad de que ellos tengan un amplio panorama para estudiar, de demostrarles que hay otra visión, que hay otras posibilidades de estudios, ¿sí? Muchas veces hemos visto también que hoy se habla mucho, lo hablo en particular, de que si hoy nuestros hijos terminan el secundario y ellos tuvieran la visión de ir a estudiar afuera, ¿cómo está nuestro panorama como papá? ¿Cómo está nuestro panorama como líder? A veces los líderes, lamentablemente, a veces los encerramos. Hoy como papá decimos, no te vayas a estudiar afuera, porque está en nuestro círculo y sabemos que hay protección. Pero debemos ponernos en el lugar, como bien dije, que nos corresponde. Darle la posibilidad, instruirlo, apoyarlo, acompañarlo. Si nuestro adolescente dice, yo quisiera estudiar una carrera, pero está fuera de mi lugar de hogar, fuera del mismo país, entonces darle todo ese panorama, ¿sí? Esa visión de poder extender en ellos, muchas veces de poder mirar más allá. A veces su vida está limitada, su vida misma está limitada, de que ellos van a estudiar y van a trabajar en lo que muchas veces trabajó el papá o la mamá. Entonces debemos nosotros guiarlo, acompañarlo en esto, de que hay una mejor fuente laboral o una visión o algo que ellos siempre anhelaron, ¿sí? En todo el acompañamiento de este proceso, el proceso de la búsqueda, tenemos que tener como base el amor. Papá, mamá, líder, adolescente, el amor y la paciencia, ¿sí? Tenemos que tener el amor y la paciencia, ¿por qué? Porque ellos van a equivocarse, van a errar, van a golpearse, van a salir mal en las cosas. Pero no tenemos que nosotros tomar el ejemplo de decirle, yo te lo dije, yo te lo advertí. Tratemos de no hacer eso, tratemos de ser como Dios. Dios en ningún momento, cuando nosotros caemos, nos frustramos o nos va mal, Él no viene con ese dedo acusador y nos dice, yo te lo dije, yo te lo advertí. Simplemente Él viene como un padre, como es, con mucho amor, y nos abraza, y nos alienta, y nos fortalece, y nos hace entender que esa mala experiencia
nos ayuda a nosotros a tener otras capacidades, a medir, a evaluar de qué es lo que nosotros debemos desarrollar cada día. Tenemos que estar dispuestos a amar a la medida de Jesús, amén. A pesar del fracaso, para que el adolescente pueda encontrar contención en el momento o duda o reconocimiento de su error. Como les decíamos, todo error trae una enseñanza, ¿sí? Y los planes de Dios son de bien, para poder hacer el bien a otros y así cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Sí, muchas veces debemos que entender esto, que el plan de Dios para nosotros es ilimitado, es muy ilimitado, ¿sí? Entonces debemos nosotros, en esa medida de amor que Dios tiene con nosotros, poder ubicar a nuestros adolescentes, hacerlo entender que ellos son únicos, que ellos son especiales para Dios, que depositen toda su confianza en el Señor. Pero para ellos nosotros como papás debemos demostrarle cómo se hace. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, tenés que confiar en Dios, pero nosotros no damos el mejor ejemplo. Entonces por eso es importante como papá, como mamá, darle el ejemplo, decirle confiemos en Dios. De confiar quiere decir que dejamos todo en sus manos. Nuestra carrera, nuestros anhelos, el poder terminar el secundario, el tener una carrera universitaria, el tener, no sé, lo mejor que ellos quieren, pero debemos dar el ejemplo nosotros primeramente siempre, ¿sí? Muchas veces se puede no tener la certeza del camino, ¿sí? Pero se puede tener la seguridad de que Dios es parte del recorrido. A pesar de que en algunos momentos todo esté oscuro, pero sabemos que si estamos con el Señor, Él es con nosotros, amén. Entonces, ¿quién contra nosotros? Así como dice su palabra, amén. Amén. Queremos compartir con ustedes una historia, una pequeña historia del libro Cómo cumplir tus sueños. Vamos a compartir una pequeña porción. Y la historia dice una historia y dos finales. Un hombre ya anciano recibió una carta informándole que su hermano, al que no había visto desde hacía muchos años, había muerto. El hombre recordó a sus dos sobrinos y decidió ir a buscarlos. Al encontrar a uno de sus sobrinos viajó y se hospedó en su casa. Resultó ser un profesional muy respetado y famoso por su desempeño. El tío le preguntó cómo fue que había alcanzado tanto éxito. El sobrino le contestó, y con el padre que tuve, ya sabes tío, él nos pegaba, se emborrachaba, se iba con mujeres y nos tenía sumidos en la pobreza. Siendo joven, decidí que iba a ser totalmente distinto a él y haría otra vida. El tío le preguntó dónde estaba su hermano, a lo que el joven le respondió que no sabía bien con exactitud dónde estaba. Desde la adolescencia habían tomado caminos diferentes y no habían vuelto a estar en contacto. Decidieron buscarlo y lo encontraron en la cárcel en una ciudad cercana. El tío fue a visitarlo y al verlo en esa situación tan triste le preguntó cómo había llegado allí. El sobrino le contestó, y con el padre que tuve, ya sabes tío, él nos pegaba, se emborrachaba, se iba con mujeres y nos tenía sumidos en la pobreza. ¿Qué otra cosa podían esperar de mí? Los dos muchachos habían tenido el mismo padre y habían vivido la misma infancia, pero asumieron actitudes totalmente diferentes para enfrentar la vida. Así es, vemos este caso en muchas familias, en muchos de nuestros niños y muchos adolescentes, donde tienen condiciones muy fuertes, muy dolorosas, muy tristes, pero el tema está en el cambio de actitud, ¿sí? Por eso nosotros debemos guiarlos en este cambio de actitud, ¿sí? Nuestros adolescentes tienen sueños de querer ser alguien, quieren ver el resultado, quieren estar, y lo que pasa es que muchas veces no están dispuestos a correr el riesgo del fracaso, no están dispuestos a correr ese riesgo de realizar esfuerzo, entonces se conforman muchas veces algunos con lo que tienen. Y debemos nosotros ayudarlos a que ellos tienen que cada día mejorar, depositar esa confianza en Dios, ¿sí? Que ellos puedan esperar y que Dios les va a ayudar, ¿sí? Muchas veces tenemos jóvenes y adolescentes que esperan que Dios resuelva todo. Miren la actitud de estos dos jóvenes, ¿sí? Uno se dedicó a esforzarse más allá de la condición y el otro siguió excusándose, ¿sí? Bajo esa condición de vida que tuvo. Entonces, debemos entender que cada adolescente, cada niño, cada joven
Lo hablo en estas tres etapas porque justo el de adolescente está en el medio, ¿sí? Digo niños, adolescentes y jóvenes porque está justo en el medio, entonces es donde él se desarrolla y debemos ayudarlo a desarrollar esta etapa de proceso, de transición, donde va pasando con seguridad, confiando en el Señor. Estamos todos, ¿sí?, en esta carrera de la vida, ¿sí? Pero no es el juego, entiendan, no es el juego de la vida, donde gana el que más tiene dinero, no, sino que se trata de una carrera para obtener el premio incorruptible. Entonces, eso tiene que ver con vivir una vida abundante con Dios al lado de nosotros. Tenemos que nosotros comprometernos con Dios, ¿sí? No es una carrera por hacer, no es una carrera que vamos solamente que va a pasar y que va a hacer, sino que es una carrera por ser cada día como Dios, por ser cada día como Jesús, como discípulo. Por eso hoy queremos entregarte esta reflexión, estos puntos, para que como líder, como papá, como mamá, como adolescente mismo, que podamos nosotros reflexionar en este día, en este tiempo, de que nuestros adolescentes necesitan el acompañamiento, necesitan tener amor, necesitan tener padres, tutores, referentes, responsables, que lo amen más allá de las circunstancias que están viviendo, a enseñarle y acompañarlo, a guiarlos, que ellos son importantes, que son únicos. Dígale a sus hijos, dígale a su adolescente, a su niño, que son únicos, que Dios lo hizo de una manera única y no hay otro modelo. Cuando Dios hizo ese modelo, rompió el otro para que no haya una copia. Entonces, papá, mamá, vos que tenés niños, que tenés adolescentes, escuchalo, guiarlo, instruirlo, esforzate primero por ser mejor y darle el ejemplo a tu hijo, ¿sí? O a ese adolescente que tenés que estás como líder, darle el ejemplo, que ellos vean en ti un ejemplo a seguir. Y no les niegue tus fracasos, no les niegue tus preocupaciones, no les niegue eso. Díselo, dile, yo en tu etapa tuve este miedo, tuve este fracaso, me equivoqué. No importa si le dice, repetí de año también, repetí de año, me llevé todas las materias, perdí todo, pero seguí para adelante. Dale esa firmeza que tiene que seguir para adelante, ¿sí? Amén, amén. Así que bueno, estamos muy contentos de poder compartir esta palabra con ustedes. Queremos finalizar con una oración para poder que Dios nos guíe con cada adolescente que nos toca tratar, amén, con nuestros niños que van hacia la adolescencia, amén. Así que bueno, vamos a estar orando, oramos, clamamos y si tú puedas dar tu opinión, tu comentario, estamos para poder contestar esas opiniones, esos comentarios, esas preguntas que puedas realizar, puedas escribirnos. Y desde ya bendecimos toda tu familia, todo tu ministerio, tus niños y que Dios te guíe siempre, ¿sí? Oramos, amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, bendice esta hora, este minuto, que esto, Señor, este proyecto, este material, esta enseñanza llegue, Señor, a familias que necesiten, a líderes que necesiten, que tengan hambre de ti, de tu palabra, de tu presencia, a jóvenes, adolescentes que hoy están, Señor, en esta dificultad, Señor, en este paradigma de no saber qué realizar o qué hacer, Señor, que ellos puedan tener claridad ahora en el nombre de Jesús, Señor. Que como padres, como tutores, como líderes, podamos guiar y acompañar a nuestros adolescentes y que ellos sepan y entiendan que son únicos, Señor, y bendito Dios que tú lo amas a pesar de todas las cosas. Bendice cada niño, cada adolescente y cada joven de esta sociedad y en el nombre de Jesús tú los guardes ahora para siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.